Recomendado conocer las manifestaciones clínicas del cáncer de próstata y revisar el estadiaje y tratamiento correspondiente al cáncer de próstata, así como conocer el pronóstico. Tenemos un paciente de 66 años, paciente masculino, intervenido por prostatectomía radical, con Gleason de 8 puntos. ¿Qué significa eso? Con un T2BNE0M0. Presente en el momento actual un antígeno prostático específico de 12 nanogramos por decilitro o de 12 microgramos por litro. ¿Cuál es la afirmación correcta? A. La cifra de antígeno prostático específico está en el rango normal. B. Hay recidiva local o metástasis a distancia. O C. La opción de bloqueo hormonal en este caso no es una opción de tratamiento posible. El segundo caso es un hombre de 77 años que refiere clínica de síntomas obstructivos e irritativos. Tenemos prostatismo, elevación del antígeno prostático 70 nanogramos por decilitro, acompañado de dolor lumbar desde hace 3 semanas. Al tacto rectal, la próstata aumentada de tamaño, consistencia dura en ambos lóbulos y superficie nodular. Tras eco positivo, un ultrasonido positivo, la biopsia se diagnostica con adenocarcinoma prostático, que infiltra ambos lóbulos, las vesículas seminales también. La gammagrafía ósea para ver enfermedad metastásica reporta metástasis óseas en columna vertebral. Con respecto a este caso, ¿qué tratamiento se recomendaría en primer lugar? A. Prostatectomía radical. B. Quimioterapia intensiva. C. Hormonoterapia. O D. Radioterapia pelviana externa. Bien, el adenocarcinoma de próstata es el tumor maligno más frecuente, por eso es importante conocer su incidencia y conocer sus principales características. Es el segundo en frecuencia después del pulmonar en cuanto a impacto en sobrevida. O sea, es el más frecuente en hombres y en cuanto a impacto en sobrevida es el segundo después del pulmonar. Siempre hay una lesión precursora que se llama neoplasia intraepitelial prostática y la prevalencia de esta lesión aumenta con la edad. Es un tumor, hay que decirlo, de desarrollo lento. El 60 a 70% de los casos no progresa. ¿Qué significa esto? Que en autopsia se ha visto que más de la mitad de los casos no tiene actividad a distancia o no tiene progresión. También hay que decir del cáncer de próstata que es un tumor que es característicamente dependiente de hormonas. Hasta el 80-90% de los cánceres son dependientes de hormonas, concretamente dependientes de andrógenos. Y es con mayor frecuencia va a tener una presentación multifocal. ¿Qué significa esto? Que hay acinos que presentan actividad o proliferación y que juntos constituyen un número múltiple. El 90-95% se ve afectada la próstata periférica. Más o menos un 10 a 15% se ve afectada o hay afección en el centro. Del 5% de estos tumores en donde se ve afectado el centro, también se ve afectada la zona de transición. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir es que la gran mayoría de los cánceres de próstata van a afectar la periferia y solo un porcentaje bajo, del 10 al 15%, va a afectar la región central, a diferencia de la hipertrofia prostática obstructiva o benigna. La incidencia más o menos se calcula, para que se den una idea de lo frecuente que es que en hombres de 80 a 89 años, el 67% va a tener cáncer de próstata. En hombres de 50 años, 40% tiene un riesgo latente de cáncer
de cáncer, un riesgo latente. El 16% va a desarrollar cáncer clínicamente evidente y el 2.9% morirá por cáncer de próstata. Si se dan cuenta, solo un porcentaje pequeño va a tener una complicación o una enfermedad asociada a la neoplasia. En cuanto a la sintomatología, hay que decir que, bueno, dijimos que un buen porcentaje son asintomáticos. Entonces, la mitad de los cánceres diagnosticados por screening no van a presentar síntomas durante el curso de la vida, ¿no? Esto es importante. ¿Qué significa? Que una buena parte cuando se diagnostican son asintomáticos. Cuando hay síntomas, los síntomas son bastante inespecíficos: astenia, adinamia y anemia. Puede haber síntomas obstructivos en el 10 a 15% de los casos, manifestados por disminución del chorro, retención, nicturia y lo que ustedes conocen como síndrome prostático. Encontrar estos datos es mucho más frecuente en la hipertrofia prostática, pero siempre, por obvias razones, debemos considerar la probabilidad de que se trate de un cáncer. Siempre se tiene que descartar. La probabilidad preprueba de que un paciente tenga cáncer de próstata porque presente síndrome prostático es realmente baja, entonces. También puede haber síntomas irritativos como poliaquiuria, disuria o tenesmo. Y puede haber diseminación periprostática, en cuyo caso va a haber hematuria, va a haber hematospermia y disfunción eréctil. La enfermedad metastásica se presenta en el diagnóstico hasta en el 20 a 30% de los casos, o sea, es lo más frecuente. Y se va a presentar como dolor óseo, compresión de médula espinal y citopenias. ¿Cómo son las lesiones característicamente del cáncer de próstata? Blásticas. Y así lo vamos a ver en un gamagrama. Entonces, una de las características del cáncer de próstata es que presenta lesiones blásticas. ¿Qué tumores presentan lesiones líticas, por ejemplo? Pues el cáncer, el mieloma múltiple característicamente. ¿Cómo se llaman las lesiones que presentan a nivel de cráneo? Ensacabocado, efectivamente. Entonces, este tumor puede presentar lesiones líticas, sí, pero lo característico y lo que les van a preguntar en el examen es lesiones blásticas que se observan en un gamagrama. Hablemos del screening o tamizaje. Tradicionalmente durante muchos años se pensó que el tacto rectal era suficiente. No obstante, actualmente sabemos que el tacto rectal es insuficiente y solo tiene una sensibilidad limitada. Cuando el tacto rectal se suma a la medición de antígeno prostático, este poder de detección aumenta. La guía de práctica clínica, por tanto, nos habla de que el tacto rectal y el antígeno prostático se deben utilizar como herramienta de escrutinio después de los 40 años. Y ustedes dirán, bueno, yo he visto que es después de los 50. En las guías nuevas, efectivamente, señala que es después de los 40 años. O sea, ya en la recomendación más actual señala esto. No obstante, tradicionalmente se ha señalado que es después de los 50 años, ¿no? y después de los 45 en pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Y cuál es uno de los principales factores de riesgo? Tener un familiar de primer grado con cáncer de próstata. En este caso sería la edad 45 años. Pero esto, si bien ha estado en debate, actualmente ya está mucho más fundamentado. Con fines CERNAR es muy probable que le sigan hablando de 50 años como edad límite o edad blanco. ¿Por qué es importante considerar lo que acabamos de decir en cuanto a la edad? Porque puede haber un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Es más frecuente que a la hora de abordar un paciente con probable cáncer de próstata haya sobrediagnóstico que infradiagnóstico. Es más probable. Y bueno, esto va a tener o puede tener daños psicológicos. Si estamos hablando de una enfermedad o de una patología que tiene un curso indolente, bueno, entonces esto nos explica por qué se recomienda ser más prudentes. Y en cuanto a esto, finalmente diré que hay debate todavía, si bien les digo,
esta es la tendencia, pero hay debate. ¿Por qué? Porque se ha visto que la detección antes de los iniciar el escrutinio después de los 40 años no tiene impacto en sobrevida necesariamente. Eso es importante. No tiene impacto en sobrevida. Esto es lo que la mayoría de los estudios señalan. Pero bueno, tenemos que considerar esto también enfocados a nuestro examen. Y entonces la edad que normalmente se da es después de los 50 años y después de los 45 en pacientes con factor de riesgo. Y aquí en este cuadro podemos ver el riesgo de cáncer de próstata de acuerdo al antígeno prostático. Y vemos cómo va aumentando a medida que aumenta el nivel del antígeno. De tal manera que es 6.6 cuando es de 0.5, de 0.6 a 1, 10.1, y así va aumentando progresivamente el porcentaje. Entonces, ¿cuáles son los valores, los valores importantes para el antígeno prostático? Entonces tenemos valores menores a 4, de 4 a 6, como zona gris, ¿verdad? Y mayores de 4 a 6, de 4 a 10 y mayores de 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en cuáles no nos va a quedar mucha duda? Los que son mayores de 10. Y se considera que pacientes que tengan valores mayores de 20 tienen enfermedad metastásica. De 4 a 6, de 4 a 10, perdón, hay una zona que podríamos llamar gris, y en ese caso, bajo ciertas consideraciones, hay que hacer la biopsia transrectal. Y menores a 4, estos pacientes son de bajo riesgo, y entonces lo que se recomienda con mucha frecuencia es, dependiendo también de ciertos factores, la biopsia transrectal o bien la vigilancia activa, así se le llama, ¿de acuerdo? Y tenemos que entonces, para el diagnóstico, el tacto rectal nos va a dar alguna idea, pero no es de ninguna manera la única herramienta y no se debe utilizar como un único método aislado. El antígeno prostático también nos va a ayudar. Y tenemos estos valores que les decía, menos de 4 normal, de 4 a 10, puede haber duda diagnóstica y entonces se tendría que hacer eco transrectal más biopsia. Sobre todo cuando el antígeno prostático específico en su fracción libre sea menor de 20, o sea, cuando la fracción libre sea menor de 20 es cuando más sospecha hay. Cuando la velocidad de aumento, de incremento del antígeno prostático sea mayor a 0.75 nanogramos por mililitro por año. Cuando la densidad o razón del antígeno prostático sea mayor a 0.15, ¿no?, con respecto a la fracción libre. Y cuando el tiempo de duplicación del antígeno prostática sea menor a 3 meses. Estos factores, en esta zona gris, nos van a decir que al paciente se le tiene que hacer una biopsia transrectal. Cuando son mayores de 10, pues sin duda hay que hacerla. Y cuando son mayores de 20, pensamos, como les dije, en metástasis. ¿Cuál es el método de elección para el diagnóstico definitivo? La biopsia transrectal, guiada por ultrasonido. Hay algunas condiciones que van a aumentar el antígeno prostático, como la hipertrofia prostática, la prostatitis, la retención aguda, una situación, un estatus postbiopsia, un estatus post-RTUP, ¿qué es? Resección transuretral de próstata, y en algunos pacientes cuando ha habido eyaculación. ¿Cuáles entonces, qué consideraciones o qué comentario tenemos que hacer al respecto? Una, que estas elevaciones son transitorias y que si hay duda, tenemos que repetir el estudio más o menos 4 a 6 semanas después. Dos, que normalmente no afectan o no elevan tanto el antígeno, ¿no? El antígeno, pero que si queda duda hay que repetir la medición, ¿no? Esto lo menciona la guía con la intención de tenerlo presente. La biopsia dirigida con ecografía transrectal nos va a dar entonces información importante, porque además de establecer el diagnóstico, nos va a decir cuál es el riesgo. Y ese riesgo se establece a través de la escala de Gleason. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la escala de Gleason? Es la clasificación histopatológica de la lesión y ve la morfología de las glándulas formadas de compara dos
muestras, por así decirlo. Una más cercana a la periferia y la otra un poco más cercana al centro, y entonces es la sumatoria de las dos muestras. Así es. Entonces, es la suma de la puntuación de diferenciación, ¿verdad? Cada muestra, como bien comentas, va del 1 al 5. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de Gleason? 10. Y el valor mínimo, 2. Es una comparación o promedio de dos biopsias que se toman de lugares distintos, ¿no? ¿Y de qué nos va a dar una idea fundamentalmente? Nos va a dar una idea de la arquitectura de la glándula. Y entonces tenemos que de 2 a 4 está bien diferenciado, de 5 a 7 moderadamente diferenciado, y de 8 a 10 pobremente diferenciado o con muy poca diferenciación. ¿Cuándo hacemos un estudio radiológico? Bueno, ¿qué estudio harías en primera instancia? ¿Qué estudio harías en primera? Sí. Después del... O sea, tenemos ya el diagnóstico, ¿verdad? ¿Le harías placas de o sea, le harías una serie ósea? Pues sí, se lo podría hacer. Sí, se hacen de rutina, no obstante, la sensibilidad es muy baja. Entonces, con fines ENAM y también si queremos optimizar, el siguiente estudio, una vez que tenemos un diagnóstico, es el gamagrama. El gamagrama tiene mejor sensibilidad. Y entonces tenemos que el gamagrama óseo tiene que hacerse, sobre todo cuando el antígeno prostático es mayor a 10 y ya diagnosticamos el cáncer de próstata por la biopsia. Hay urólogos, ustedes verán que en el momento en que lo citan para la biopsia, le programan el gamagrama, ¿verdad? Y si bien esto desde el punto de vista conceptual puede ser un poco ilógico, porque primero tendría que tener el diagnóstico, es un poco para ahorrar tiempo. De cualquier modo, la guía de práctica clínica dice que cuando un antígeno prostático es mayor a 10, o un Gleason es mayor a 8, o hay un tumor clínicamente avanzado, se tiene que hacer el gamagrama óseo. La tomografía y la resonancia nos sirven para ver ganglios, pero ¿cuál es la utilidad real de la tomografía? La tomografía, como en esta patología como en otras, no es tan útil para ver ganglios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el estudio de elección para ver los ganglios es la resonancia magnética, ¿no? El estudio de elección para ver los ganglios es la resonancia magnética. Y entonces vamos a tener que, junto con el Gleason, tenemos que considerar las características del tumor. Un tumor que no es palpable se cataloga como T1. Un tumor confinado dentro o en la próstata se considera como T2. Y esto de hecho lo hemos comentado en exámenes previos. Un tumor que se extiende a través de la cápsula prostática, o sea que va más allá, es T3. Y un tumor que invade estructuras adyacentes se cataloga como T4. Característicamente el tumor T3B, por ejemplo, invade las vesículas seminales, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y el tumor T3A característicamente tiene extensión extracapsular, como es de suponer, pero no va más allá del involucramiento de las vesículas seminales, o no las invade. En cuanto al tratamiento, tenemos que considerar varios factores. ¿Qué factores consideraríamos? Uno, el tipo histológico, esto es el grado de diferenciación por Gleason. Dos, el tamaño del tumor, TNM. ¿Y qué otra cosa consideraremos? Que es muy importante. La edad del paciente. ¿Por qué la edad del paciente? Porque ese es un tumor hasta cierto punto indolente y que entonces en el que entonces no se justificaría un manejo agresivo en un paciente que no se espera que tenga impacto en su sobrevida. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. ¿Y cuánto es el número que nos dicen? Más de 10 años o menos de 10 años. Más o menos de 10 años, ¿considerando qué? Pues considerando la expectativa de vida en el país en cuestión. De tal manera que si una persona tiene 72 años, un hombre tiene 72 años, considerando que ¿cuál es la expectativa de vida en nuestro país? ¿Perdón? 70, 71. Entonces este paciente probablemente no requiera un manejo extensivo, un manejo exhaustivo, perdón. No requiere un manejo muy agresivo.
Este paciente se podría beneficiar con vigilancia estrecha, ahorita lo vamos a ver de forma ordenada, con vigilancia activa, si es que es una enfermedad local, o bien se podría beneficiar con bloqueo hormonal si es que es una enfermedad avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la edad no justifica. En un paciente menor de, digamos, cuya expectativa de vida no sea, o a la hora de sumar los 10 años, no sobrepase su expectativa de vida, en ese paciente, y si está en una etapa, en una etapa incipiente, ahí sí estaría indicada la prostatectomía radical, ¿de acuerdo? Entonces, es un factor que se considera. Lo desgloso en el siguiente cuadro, pero el concepto es ese. Entonces, tenemos que, de acuerdo al riesgo de recurrencia, consideramos el Gleason, es bajo cuando es menor de 6, consideramos el tumor, T1 y T2, se corresponde con un riesgo bajo, y consideramos el antígeno prostático cuando es menor de 10, el riesgo es bajo. El riesgo es intermedio en T2B a T2C, en un Gleason de 7, y característicamente un antígeno prostático de 10 a 20. ¿Y cuándo el riesgo es alto? Cuando el antígeno prostático es mayor a 20, cuando el Gleason es de 8 a 10, esto se los pregunta con mucha frecuencia, o cuando tenemos un tumor T3, T4, ¿de acuerdo? Esto es, digamos que, lo que determina el riesgo de recurrencia. ¿Y si tenemos un antígeno menor de 10, pero Gleason más alto? Esa es una excelente pregunta. De hecho, consideramos, o sea, no tiene que tener las tres. Consideramos el de peor pronóstico, ¿de acuerdo? Y entonces podemos tener, estaríamos de acuerdo en que podemos tener prostatectomía radical, radioterapia externa o braquiterapia. ¿En quiénes vamos a hacer la prostatectomía radical? A eso se le llama tratamiento definitivo, ¿verdad? Se llama tratamiento definitivo. ¿Y en quién va a ser? En los locales, pero que además la edad lo permita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién? Prostatectomía radical debe incluir, antes que nada, comentaré la linfadenectomía ilioobturatriz. Y entonces, resecamos la próstata y vesículas seminales. Esto cuando, como comentó con Cházaro, cuando la esperanza de vida es mayor a 10 años. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son, como ustedes saben, impotencia o disfunción eréctil, 50 a 95% de los casos. Incontinencia, 10 a 25% de los casos. Y se debe en estos pacientes llevar a cabo un seguimiento con antígeno prostático y contacto rectal periódicos. Para evitar la recidiva, sobre todo si el paciente es o tiene la expectativa de vida del paciente lo permite, se puede dar braquiterapia y seguir en caso de que el paciente tenga un antígeno prostático mayor a 0.4, volveríamos a administrar braquiterapia, ¿de acuerdo? La radioterapia externa, es el tratamiento, como ustedes podrán imaginar, definitivo en estadios localizados, pero no, o sea, en estadios localizados, en donde podemos hacer la cirugía y entonces podemos complementar con la radioterapia. ¿Cuál sería la idea de la radioterapia? Evitar la recidiva, porque sabemos que en estadios localizados existe, ¿no? Existe la posibilidad. La braquiterapia se puede hacer con estos compuestos y en enfermedad de bajo riesgo que dijimos, ¿no? Insisto, T1 a T2, Gleason menor a 6 o antígeno prostático específico menor a 10, en estos pacientes podemos dar, además del tratamiento con prostatectomía radical, braquiterapia. O en caso de que el paciente sea mayor de 65 70 años, en ese caso puede ser el único tratamiento, ¿de acuerdo? También en pacientes que deseen conservar la vida sexual, como una opción a la prostatectomía radical puede ser la braquiterapia. El tratamiento hormonal, bueno, se conoce como el tratamiento hormonal como el tratamiento de elección en etapas avanzadas. ¿Qué porcentaje dijimos que eran sensibles a andrógeno del total de cánceres de próstata? 80-90%, o sea, un porcentaje muy alto. Por tanto, el tratamiento hormonal no sería de mucha utilidad.
Y cuando se utiliza, sobre todo cuando lo que queremos controlar son o síntomas o bien queremos disminuir la masa tumoral, ¿no? Entonces, el método es el método aislado más eficiente y elimina la necesidad de medicación permanente. Contra la orquidectomía bilateral quirúrgica tenemos la farmacológica. Y para la farmacológica, ¿cuál utilizamos? Se puede utilizar, como vimos en alguna ocasión, ketoconazol. También. Y podemos utilizar también análogos de GnRH, ¿no? También utilizamos análogos de GnRH. ¿Hay alguno que se prefiera sobre otro? No. Solo que es más eficaz, o sea, si hablamos de eficacia, es más eficaz la orquiectomía bilateral quirúrgica que la farmacológica. Pero el riesgo quirúrgico no se debe perder de vista en un paciente que tiene comorbilidad, ¿no? Entonces esa sería la indicación. De tal forma que de manera de colocario, y lo que les decía, que viene ya a aterrizar todo lo que he dicho, es en el estadio 1, normalmente vamos a tener un tumor T1A, que es no palpable, no visible en estudios de imagen. Los ganglios o metástasis, característicamente no hay, ni tampoco hay metástasis. El Gleason es de 2 a 4. En el estadio, y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Puede ser, dependiendo de la edad, vigilancia activa, si el paciente, por ejemplo, no quiere operarse, y además es de bajo riesgo, o bien radiación, como acabo de mencionar, que también en un paciente de bajo riesgo, o prostatectomía radical. O sea, no hay una única respuesta, pero estas son las tendencias, ¿de acuerdo? Eso es en el estadio 1. En el estadio 2, que va a tener un tumor T1, T2 en próstata, no va a haber ganglios y no va a haber metástasis, también podemos utilizar todas estas. Aquí con mayor frecuencia se prefiere la prostatectomía radical. En el estadio 3, aquí hay un T3, ¿verdad? Que es una extensión a través de la cápsula, va más allá de la cápsula, no hay ganglios y no hay metástasis, aquí vamos a tener radioterapia más menos privación androgénica, o sea, bloqueo hormonal. Y en el estadio 4, la enfermedad metastásica, pues puede haber T4 que invade estructuras adyacentes sin ganglios, o bien, como ustedes saben, cualquier T pero con un ganglio, o bien cualquier T con metástasis, esas son las posibilidades. ¿Y qué vamos a dar? Puede ser radioterapia, tratamiento antiandrogénico o análogos de GnRH. Normalmente, y eso lo pongo en las conclusiones, lo que se hace es bloqueo con GnRH como tratamiento y además se agrega un tratamiento antiandrogénico específico, como puede ser ¿cuál? Bicalutamida, ¿no? Bicalutamida podría ser, y junto con estos podemos dar o no radioterapia. Pero si se dan cuenta, aquí no estamos hablando de cirugía, ¿verdad? Junto con esto, cuando la enfermedad ósea da muchos síntomas, mucho dolor, se pueden dar bifosfonatos, se puede dar calcitonina, por ejemplo, para el dolor óseo. Y entonces las perlas son, el cáncer de próstata es el más frecuente entre hombres. 50-70% de los hombres con cáncer de próstata mostrarán niveles mayores de 10 microgramos por litro. Una elevación del antígeno prostático específico después del tratamiento traduce enfermedad progresiva, ya sea recurrencia local o metástasis. El antígeno prostático más el tacto rectal combinados son el método de escrutinio más usado. Lo recomienda la guía de práctica clínica, ¿no? Y en donde puede haber variaciones en la edad. Pero para fines prácticos vamos a considerar 50 años. Aunque en algunos años ustedes ya van a ver que a pacientes de 40 años se les va a recomendar. La biopsia guiada por ultrasonido transrectal es el estudio que sigue para confirmar el diagnóstico. El gammagrama óseo es el estudio empleado en primera instancia para documentar enfermedad metastásica. La mayoría de los cánceres de próstata son adenocarcinomas. La mayoría procede de la periferia, 5 a 10% del centro y 20% de la zona de transición. Para la estadificación utilizamos el sistema de Gleason, que considera la arquitectura glandular y va de 2 a 10. La vigilancia activa puede estar indicada en pacientes de muy bajo riesgo. La prostatectomía radical está indicada sobre todo en pacientes sanos
con etapas T1, T2, sería el tratamiento de elección, ¿no? La prostatectomía radical. Para la enfermedad localizada se puede recurrir a la prostatectomía radical o a la radioterapia, como ustedes pudieron ver en los cuadros. Para la enfermedad localmente avanzada y regional está indicado el tratamiento adyuvante con radioterapia y deprivación androgénica. Y para la enfermedad metastásica se puede considerar la deprivación androgénica como una opción aceptable. ¿De acuerdo? Eso es importante como perlas amna. Y volvemos a los casos clínicos. Paciente de 66 años, intervenido de prostatectomía radical con Gleason 8 puntos. T2B, N0, M0. Presenta en el momento actual un antígeno prostático específico de 12 nanogramos por decilitro. ¿Cuál es la afirmación correcta? Recidiva local o metástasis a distancia. ¿De acuerdo? Aquí habría que preguntarle al paciente cuánto tiempo después se lo tomaron, pero no nos dice. Entonces, lo más probable es que sí estemos ante un ascenso o un incremento significativo. Un hombre de 77 años que refiere clínica de síntomas obstructivos y irritativos prostáticos. Tiene prostatismo con elevación de antígeno prostático a 70, acompañado de dolor lumbar desde hace 3 semanas. Al tacto rectal, próstata aumentada de tamaño, consistencia dura en ambos lóbulos, superficie nodular. Tras el ultrasonido y biopsia guiada por el mismo, se diagnostica adenocarcinoma prostático que infiltra ambos lóbulos y vesículas seminales. Gammagrafía ósea con metástasis óseas en columna vertebral. ¿Cómo dijimos que son las METs? Las lesiones blásticas. Cuidado, Chazaro. ¿Qué tratamiento se recomendaría en primer lugar? Hormonoterapia. ¿De acuerdo? En este paciente tiene enfermedad metastásica. Probablemente lo que más nos ayude en el caso de él es hormonoterapia. Si fuera 3, sería radioterapia con hormonoterapia. ¿De acuerdo? Y sería todo.